Muy buenas lifters, hoy es miércoles. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema diferente. Hoy os voy a contar un poco básicamente cómo empecé a entrenar, las gambas que metí, cómo fue evolucionando mi entrenamiento, mi alimentación. No voy a extenderme ahora en detalles porque sabéis que estos episodios son muy cortos y no tiene sentido ninguno que hoy, por ejemplo, esté 50 minutos hablando, aunque podría hacerlo perfectamente. Pero no, hoy os voy a hablar simplemente un poco de mis inicios para que veáis que todos cometemos errores, todos hacemos gilipolleces de vez en cuando y seguramente, bueno, todos nos sintamos identificados con estas pequeñas tonterías que se van haciendo al principio, ¿no? En fin, como siempre ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com, ahí os echo una mano para ganar músculo, perder grasa, en definitiva entrenar mejor. Si queréis que yo mismo os eche una mano, bueno, pues podéis contactar conmigo a través de ahí. Y sin más, bueno, lo dicho, a ver, me parecía interesante hablar un poco acerca de cómo empecé yo, porque mis primeros resultados llegaron rápido y fueron algunos comentarios los que me animaron a pensar que estaba haciendo algo bien. Bueno, pues para nada, o sea, no es que estuviera haciendo algo bien, simplemente cuando empezamos a entrenar y venimos de no hacer nada, si yo paso, por ejemplo, mañana empiezo a salir en bici, bueno, pues haga lo que haga, seguramente mejore, ¿no? Seguramente mejore en kilómetros, mejore en economía de carrera, mejore en mi fatiga, pero no quiere decir que esté haciendo las cosas bien, sino que vengo de no hacer nada y paso a hacer algo. Bueno, pues con las pesas ocurre lo mismo. Empecé a entrenar sin mucho conocimiento, por qué no decirlo, y vale, los resultados empezaron a llegar, evidentemente que sí, vas ganando músculo, se te va notando, entonces empiezan los primeros comentarios. Oye Iván, te veo más fuerte, ¿no? ¿Qué estás haciendo pesas? ¿Estás yendo al gimnasio? ¿Te estás poniendo ahí a tope de batidos? Ya sabéis, lo típico, ¿no? La chorrada. En fin, bueno, pues todo empezó así y yo al principio no registraba mis macros, comía lo que pillaba, claro, así me lucía el pelo. Evidentemente, si no tengo un control de lo que como, de lo que gasto, ni nada de eso, pues había semanas que subía un poco más, había semanas que subía un poco menos, pero bueno, la tendencia era que subía. Es cierto que a mí siempre me ha costado subir de peso porque soy una persona muy nerviosa, gasto mucha energía a lo largo del día, aunque solamente esté sentado, pero el simple hecho de estar en una silla, bueno, pues estoy continuamente con las piernas moviéndolas. Es algo que no puedo evitar. Entonces, yo gasto mucha energía y por lo tanto, aunque me cuesta mucho subir de peso, poco a poco lo iba haciendo. Claro, como digo, venía de no hacer nada y el plantearme hacer, aunque sea una rutina mala con pesas, pues eso se va notando. Poco a poco me di cuenta de que la alimentación era importante y por eso me compré una báscula de cocina y empecé a pesar todo. Creo que por esta fase hemos pasado todos, el hecho de comprar una báscula y empezar a pesar, yo creo que hasta los gramos de la lechuga que estás poniendo en el plato. Bueno, pues sí, hasta ese extremo llegué de pesar absolutamente todo y de si algo tenía que pesar, por ejemplo, 100 gramos, pues tenía que ser 100, 100, o sea, no podía poner la báscula 97, ni 99, ni 101, nada. Tenía que ser 100 exactos. Bueno, pues otro de los errores más típicos, porque ya sabemos que el cuerpo no funciona así. Evidentemente, hay que andar siempre, más o menos, en unos rangos de macros, los que tenemos que llevar cada uno de nosotros, pero no significa que tengamos que pesar todo al milímetro. Y mucho menos este tipo de cosas, verduras, fruta, vale, la fruta sí que tiene un poco más de carbohidratos, pero no haría casi falta ni contarla, porque realmente ya sabemos más o menos lo que tiene una manzana, lo que tiene un plátano. Si lo miramos, pues una vez lo sepamos, ya lo vamos a saber contar para las siguientes veces. No hace falta que estemos ahí pesando el plátano, que un día pesa 90, otro día 95 y otro día 85. Con el tiempo se puso de moda lo que fue la dieta flexible, que muchos la conoceréis ya. Comer sin mirar el tipo de alimento, pero cuadrando macros. Como no puede ser de otra manera, también caí y empecé a descuidar muchísimo mi alimentación y en lugar de incluir ciertas cosas que me gustan en el día a día, que no son tan buenas, por así decirlo, que no son tan comida real, como a día de hoy se está extendiendo este término, pero son ciertas cosas que se pueden incluir siempre y cuando el 80% de tu alimentación, el 90%, pues cumpla con unos mínimos, o sea, que sea comida nutritiva, que aporte vitaminas, minerales. A partir de ahí, si cubrimos con esos mínimos, pues podemos incluir estas otras cosas. Y para mí eso es la dieta flexible. Lo que pasa que, bueno, cometí el error, como le cometieron muchos por aquel entonces, de decir, ah, vale, espera, que yo si, por ejemplo, empiezo a meter todo este tipo de alimentos y los cuadro dentro de los macros, ya bien sea Nutella, ya bien sea cualquier tipo de bollería, lo que sea, si empiezo a meter esto, pero lo cuadro, o sea, los macros vienen siendo los mismos, la composición corporal no va a variar y mi alimentación va a ser mucho más rica. Vale, pues la composición corporal no va a cambiar, eso es algo que yo tengo un poco en duda, porque realmente sí que es cierto que por aquel entonces estaba bastante definido, más que ahora, pero claro, pesaba bastante menos.
Y sí que es cierto que, bueno, la alimentación por aquel entonces podía ser un poco más rica, pero a ver, a día de hoy me encanta mi alimentación. Lo que pasa que si hablamos de rico y no rico por alimentos ultraprocesados, pues aquí la batalla posiblemente la ganen estos otros alimentos. Pero si sabemos cocinar, que es lo que yo me faltaba por aquel entonces, no sabía muy bien cocinar, no sabía muy bien utilizar lo que era todo tipo de especias. Bueno, sacar, por ejemplo, no el típico pollo cocido, hervido, o el típico arroz hervido, no. Podemos hacer platos preparados bastante rápido, que sean sencillos, y preparar comidas ricas. Yo por aquel entonces es lo que me fallaba y por eso pensaba que para comer rico había que tirar de este tipo de alimentos. Error fatal. O sea, podéis comer muy sano, muy rico y no hace falta tirar ni siquiera de Nutellas ni de nada de esto. Que vuelvo a repetir, en momentos puntuales, oye, si es el 10% de tu alimentación y te apetece en un día en concreto, pues incluir un poco, no va a pasar absolutamente nada. En cuanto al entrenamiento, al principio di bastantes tumbos de un lado para otro sin saber qué hacer. Por aquel entonces hacía un volumen exagerado y no entiendo a día de hoy cómo mejoré tanto. De hecho, creo que las ganas que le echaba eran fuera de lo normal y por eso al final gané bastante masa muscular, con lo cual eso me dio un buen empujón. Como os he dicho en otras ocasiones, ahora mismo entreno, se podría decir que poco, pero intenso. O sea, poco entre comillas, más que nada porque a día de hoy, si dices que entrenas 4 días a la semana, o más o menos, esa es la media, porque ya sabéis que yo no me fijo en el esquema de 7 días de una semana, pero si dices que entrenas 3, 4, 5 días, hay muchas personas que van a decir, "Buah, eso es poquísimo, yo entreno 6 y a veces los 7". Pues no es necesario y de hecho incluso puede ser contraproducente. Yo normalmente suelo moverme en eso, 4 días a la semana de media. Y la alimentación la llevo bastante variada, siempre me muevo en unos rangos de macros aproximados, no miro todo milimétricamente, he pasado de pesar por aquel entonces que pesaba todo, a día de hoy que peso algunas cosas y otras pues no me resulta necesario. Y lo más curioso es que es cuando mejor me encuentro, cuando mejor me va, cuando mejor entreno. Y por eso todas estas cosas que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo y las cuales he ido probando, haciendo cambios, viendo si me iban bien, si me iban mal, bueno, pues por eso os les estoy contando en este podcast cada día. Así que nada, estos fueron los primeros resultados, cómo empecé yo con el tema de la alimentación, con el gimnasio, de forma muy resumida, ya sabéis. No voy a entrar en detalles, pero bueno, tenemos todos los días, de lunes a jueves aquí, para ir comentando un poco diferentes temas, así que nada, ya sabéis que si queréis proponerme uno, lo podéis hacer en ivyamazares.com/podcast. Y sin más, nos escuchamos de nuevo mañana jueves. Chao.